Qué gusto volvernos a encontrar para poder continuar con nuestro estudio que estamos haciendo del libro del Apocalipsis. Hoy vamos a estar desarrollando la sesión número 9. Pero antes de continuar, vamos a orar pidiendo la dirección y la bendición de nuestro Dios. Padre, damos muchas gracias por permitirnos estar reunidos para que podamos continuar con el estudio de tu santa palabra, la Biblia, en especial de este libro del Apocalipsis. Pedimos la dirección tuya en estos momentos para que podamos comprender las grandezas de tu santa palabra, la Biblia. Oramos en el único nombre que tenemos dado los hombres en que podemos orar, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy estamos iniciando la tercera parte del libro del Apocalipsis, que se titula Las cosas que han de ser después de estas, que corresponde a la sección de los capítulos 4 al 22 de Apocalipsis. Es decir, es la tercera y última parte de este libro de Apocalipsis, pero también es la sección más extensa, la sección más larga de este libro, que va a abarcar básicamente la descripción de los juicios de Dios durante la tribulación y lo que sucederá después con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Hoy vamos a tratar la lección número 4, que se titula 7 cuadros celestiales que cubren los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis. Pero estos dos capítulos, el 4 y el 5 de Apocalipsis, lo haremos en dos sesiones. Hoy, justamente, como les dije, es la sesión número 9, donde vamos a tratar parte del capítulo 4 y la sesión número 10, que estaremos terminando el capítulo 4 de Apocalipsis y el capítulo 5 de Apocalipsis. Primeramente, siguiendo el orden que ustedes tienen ahí en sus apuntes, en las notas que se les ha hecho llegar, tenemos las generalidades de esta sección de Apocalipsis. Dice así, número 1, esta visión es preparatoria de las cosas que han de ocurrir en la tierra posteriormente al arrebatamiento de la iglesia. Porque como hemos dicho, y en un momento lo vamos a volver a reiterar, Juan ha sido llevado al cielo y creemos que Juan de esta manera está representando al arrebatamiento de la iglesia. Y todo lo que va a venir de aquí en adelante, del capítulo 4 en adelante, es lo que ocurre tanto en el cielo como en la tierra posterior al arrebatamiento de la iglesia. Justamente los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis nos van a describir un escenario celestial. Y luego a partir del capítulo número 6 de Apocalipsis se centra básicamente en un escenario terrenal, aunque va a haber momentos que en la descripción del Apocalipsis el escenario muchas veces va a pasar al cielo y va a estar en ese constante, por decirlo así, subir y bajar. Se describe en Apocalipsis lo que ocurre en el cielo, luego se describe lo que hay en la tierra, luego se describe por un momento lo que hay en el cielo, luego lo que hay en la tierra y así sigue. Hay que leer atentamente el Apocalipsis para que podamos entenderlo y no confundirnos. Número 2, esta visión destaca un cuadro de juicio, porque justamente Apocalipsis tiene que ver esto, con los juicios de Dios sobre la tierra, sobre la humanidad, sobre un mundo que se ha rebelado contra Dios. Esta escena está claramente relacionada con Daniel capítulo 7, versículos 9 al 14 y versículos 22 al 27. Esa sección de Daniel es llamada también el pequeño Apocalipsis. Vamos a leer esta sección de Daniel y solamente para recordar mientras usted está buscando en su Biblia de que cuando estudiamos este capítulo 7 de Daniel, y usted puede buscar la lección cuando hicimos el estudio de Daniel, la lección que corresponde al capítulo 7 de Daniel, vea usted las notas y usted ahí va a poder recordar un poco lo que explicábamos. Pero lo interesante es que esta sección de Daniel, capítulo 7, versículo 9 en adelante,
está relacionada estrechamente con los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis. Si usted ya ha leído Apocalipsis 4 y 5, lo recomiendo que lo haga ahora. Si usted gusta hacerlo, puede usted detener la grabación en este momento y usted puede leer Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5. Y usted va, con esta lectura, usted va a leer ahora Daniel 7, 9 al 14 y 22 al 27 y va a ver que están estrechamente relacionados. Leamos lo que dice Daniel capítulo 7, versículos 9 al 14. Dice así: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Ojo, observe por favor el plural tronos. Y se sentó un anciano de días. Lógicamente, este anciano de días representa a Dios el Padre. Dice, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Otra vez digo, si usted ha leído Apocalipsis capítulo 4 y 5, en especial ahora el capítulo 4, va a encontrar relación con lo que estamos hablando. Tronos, Dios Padre sentándose, y luego se habla de que de su trono sale llama de fuego. Versículo 10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. También en Apocalipsis 4 se describe este río de fuego, y ahí viene lo interesante, que en el mismo Apocalipsis luego se va a decir, eso se va a representar como si fuera un mar de cristal, ese fuego. Dice, millares de millares les servían y millones de millones asistían delante de él. Estos son los ángeles que están en el cielo y que también se mencionan en esta sección de Apocalipsis, en especial en el capítulo 5, donde se dice que millones de ángeles están sirviendo a Dios en el cielo. Sigue diciendo el versículo 10. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Acá se presenta a Dios tomando asiento como juez. Por eso se habla de una sala de juicio. Capítulos 4 y 5 de Apocalipsis hablan de una sala de juicio donde junto al trono de Dios se colocan tronos donde se va a sentar el jurado que va a participar en el juicio. Pero observe usted que al final del versículo 10, Daniel nos dice que los libros fueron abiertos, porque aquí Daniel está dándonos una visión general y panorámica de lo que ocurrirá también en el día del juicio final para la humanidad, donde serán abiertos el libro de la vida y los libros de Dios también para juzgar a los seres humanos. Versículo 11. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Aquí el cuerno, recordemos, en base a Daniel, es una descripción del anticristo. Dice, miraba hasta que mataron a la bestia, al anticristo, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego, el infierno. Habían también quitado a las otras bestias su dominio. Se refiere a los reyes que estaban ahí participando juntamente con el anticristo. Pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Luego el versículo número 13 nos va a dar una descripción de algo maravilloso. Versículo número 13 va a hablar de alguien que aparece en la escena y que los judíos por siglos, durante todo el tiempo, han estado esperando su venida, del Mesías. Dice el versículo 13, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Como un hijo de hombre, es una descripción de la persona del Señor Jesucristo, Dios Hijo, que viene en una nube hasta Dios Padre. Está hablando lo que nosotros denominamos la segunda venida de Cristo.
Este versículo número 13, como se dijo en el estudio de Daniel, es el versículo más importante que prueba la divinidad del Hijo del Hombre, del Señor Jesucristo. Para los judíos este versículo era fundamental en cuanto a la divinidad del Mesías, y para nosotros los cristianos también lo es. Versículo 14 dice, sobre este Hijo del Hombre, Jesús dice, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas les sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Está hablando del reino eterno de Jesucristo, que se verá en nuestro estudio cuando lleguemos a los capítulos 20, 21 y 22 del Apocalipsis. Ahora, leamos en el mismo capítulo 7 de Daniel, a partir del versículo 22, por favor, dice: hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, o sea, a los judíos. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino, se refiere al anticristo, en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo. Está hablando de lo que va a hablar el anticristo. Y a los santos del Altísimo quebrantará, a los judíos. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Ojo, está hablando del tiempo de la tribulación, que el Señor va a permitir que el anticristo haga daño al pueblo judío. Dice, hasta tiempo, tiempos y medio tiempo, 3 años y medio. Versículo 26, pero se sentará el juez, o sea, Dios Padre, y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios les servirán y obedecerán. Está hablando acerca de que Dios en un momento dado destruye el anticristo, de acuerdo a lo que se dice en los versículos 26 y 27, el anticristo con sus secuaces son destruidos y Dios entrega el reino al Señor Jesucristo y al pueblo de Israel para que tengan un reino eterno en esta tierra. Eso es básicamente lo que dice aquí Daniel capítulo 7, versículo 9 al 14 y versículo 22 al 27. Ahora, le pregunto, ¿usted no nota una estrecha relación con Apocalipsis capítulos 4 y 5? Sí lo hay, ¿verdad? En sus notas dice, Apocalipsis 4 y 5 la presenta, o sea, Apocalipsis 4 y 5 va a representar este escenario de juicio desde la perspectiva de la iglesia, mientras que Daniel la presenta desde la óptica de Israel. Es decir, se está hablando del mismo escenario, se está hablando del mismo acontecimiento, pero Daniel lo está viendo desde su perspectiva de él como judío, lo que ocurre para Israel. Y Juan está viendo lo mismo, pero lo está viendo lo que ocurre para la iglesia. Y ese es justamente lo que vamos a estudiar en estos capítulos 4 y 5 del Apocalipsis. En su nota dice, punto número 3, esta visión descorre el telón del escenario celestial y permite que Juan contemple el glorioso cuadro de la preparación divina para la intervención del Dios soberano en los asuntos del hombre. Es decir, va a hablar de los juicios de Dios que son derramados en el mundo, así Dios va a intervenir en la historia del hombre, y también la segunda venida de Cristo es la intervención final de Dios en la historia humana. Punto número 4. Esta visión es preparatoria para el comienzo del
día de Jehová o día del Señor. Estas expresiones que son similares una con la otra, día de Jehová o día del Señor, van a repetirse constantemente en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento también va a aparecer, pero con menos frecuencia. En el Antiguo Testamento muchísimas veces aparecen estas frases, día de Jehová o día del Señor. En sus notas le estamos dando ahí en la página número 1 de esta lección número 4, en un cuadro, una pequeña definición de lo que se entiende por este término día de Jehová o día del Señor. Esta es una definición teológica. No vamos a leerla ahora, yo le aconsejo que usted lo lea así, léalo usted, pero no lo vamos a leer ahora porque en un rato vamos a hacer referencia a esta misma descripción del día de Jehová y ahí vamos a explicarlo un poquito más. Así que vamos avanzando. Pero usted tiene en la página 2, y le estamos colocando ahí en pantalla, un gráfico que hemos titulado Los días proféticos de las Escrituras. Primero, vamos entendiendo esto. En la Biblia, la palabra día no se utiliza siempre en la forma en que nosotros la utilizamos en nuestro diario hablar, en nuestro diario vivir. Porque nosotros cuando hablamos o utilizamos la palabra día, nos referimos a un punto exacto en el tiempo que tiene que ver, está estrechamente relacionado con 24 horas donde ocurren ciertos acontecimientos. En la Biblia también se utiliza en ese sentido la palabra día, pero también se utiliza en el sentido para describir no un día de 24 horas, sino un largo espacio de tiempo que puede durar algunos años, o algunos cientos de años, o quizás 1000 años o más tiempo. Y durante ese periodo de tiempo que en la Biblia lo denomina día, es que van a ocurrir una serie de eventos que están relatados o profetizados en la Biblia. Volviendo al diagrama que usted tiene en pantalla ahora y que lo tiene también en sus notas ahí, y espero que haya impreso usted sus notas, usted va a encontrar ahí que en palabras de color azul, y espero que salgan azul en su pantalla porque a veces nos hacen algunas jugadas y cambian los colores, pero ahí con letras azules debe de decir Día del Hombre. Y debajo con letra roja dice Tiempo de los Gentiles. Este Día del Hombre o Tiempo de los Gentiles se inició cuando Nabucodonosor, el rey de Babilonia, conquistó Israel. Más o menos estamos hablando, tomando como referencia el año 600 antes de Cristo. Y durante todo este periodo, fíjese, desde el año 600 antes de Cristo hasta el final de la tribulación es el Día del Hombre, el tiempo de los gentiles, que el Señor Jesucristo en cierto momento dado en el libro de San Lucas dijo que la característica del tiempo de los gentiles era que Jerusalén sería hollada por los hombres. Es decir, Jerusalén es pisoteada por los hombres, por los gentiles. Y eso es lo que vemos hoy en día, que Jerusalén es pisoteada por los hombres que no tienen ningún temor de Dios. Percátese, por favor, si estamos hablando de que este Día del Hombre se inicia en el año 600 antes de Cristo, cuando Nabucodonosor tomó el control de Jerusalén y se extiende hasta el final de la tribulación, súmele usted en su mente 600 antes de Cristo con lo que vamos hasta ahora, estamos hablando de 2600 años, y eso que no sabemos cuándo vendrá Cristo por la iglesia y mucho menos sabemos cuándo ocurrirá la tribulación. Así que estamos hablando de más de 2600, 2700 años. Eso es el Día del Hombre. Dentro del Día del Hombre, ahí en el dibujo usted tiene un recuadro donde dice la iglesia.
Y a este tiempo de la iglesia que estamos viviendo hoy en día, el apóstol Pablo le va a llamar día de salvación. Usted puede encontrar esta referencia en 2 de Corintios capítulo 6, versículo número 2, donde Pablo dice, hoy es día de salvación. Y ese es lo que hoy en día está para toda la humanidad. El Señor ofrece al ser humano salvación libre, gratuita, por gracia en Cristo Jesús. Pero también encontramos ahí nosotros de que el tiempo de la iglesia terminará cuando se produzca el arrebatamiento de la iglesia, evento del cual ya hemos hablado. Luego en la tierra ocurrirá lo que está en el recuadro de color negro, la tribulación, asunto que estaremos hablando con más detalle durante el estudio del Apocalipsis. Pero una vez que la iglesia es llevada al cielo, ahí en su gráfico usted tiene que en el cielo ocurre un evento que nosotros le llamamos el día de Cristo, porque así lo llamó Pablo a este evento, que es Filipenses capítulo 1, versículo número 6, el día de Cristo. Y en ese evento, el día de Cristo, en el cielo ocurren dos cosas. Primero, el tribunal de Cristo y luego las bodas del Cordero. Este asunto lo hemos visto justamente en la lección anterior, donde estudiábamos qué era lo que va a ocurrir con la iglesia después del arrebatamiento. Luego viene el evento que estábamos hablando, el día del Señor. El día del Señor en cierto momento se entrecruza, porque aquí viene el día del hombre y el día del Señor, se entrecruzan con el evento de la tribulación. El día del Señor es un largo periodo de tiempo que se inicia con la tribulación, y solo mencionamos los eventos más importantes. La tribulación, la segunda venida de Cristo al final de la tribulación. Luego de eso, el anticristo y el falso profeta son arrojados al lago de fuego, al infierno. En la tierra se establece el milenio, el reino de Cristo por 1000 años. Luego, cuando este reino termina, Satanás y todos sus ejércitos son arrojados al lago de fuego definitivamente. Y también ocurre en ese momento la segunda resurrección. Todos los hombres y mujeres inconversos de todos los siglos, desde la época de Adán y Eva hasta el momento que el Señor haya venido a la tierra, todos los hombres inconversos son resucitados para ser llevados al juicio del gran trono blanco. A esto también se le llama el día de juicio. Y una vez que pasan por ese juicio, usted ve ahí una flecha negra que desciende directo al lago de fuego. Porque la única sentencia que se va a dictar en este juicio del gran trono blanco es condenación, condenación. Ningún hombre, ninguna mujer sin Cristo podrá obtener en ese juicio perdón de pecados. Porque el perdón de pecados solo se puede obtener en esta vida. Mientras hay vida, usted tiene la oportunidad de venir a la salvación en Cristo Jesús. Luego de eso viene el evento que se narra en Apocalipsis capítulos 21 y 22, que se denomina cielos nuevos y tierra nueva. Todos estos eventos, desde la tribulación hasta cielos nuevos y tierra nueva, es justamente lo que va a ocurrir dentro de este largo periodo de tiempo denominado en la Biblia el día del Señor. Pero tenemos que mencionar que el evento más destacado que va a ocurrir durante este periodo de tiempo del día del Señor es justamente la segunda venida de Cristo. Toda la profecía del Antiguo Testamento, cuando hablan del día del Señor, lo hacen con esa perspectiva. El regreso, la venida de Cristo a la tierra, Cristo viniendo a la tierra para establecer su reino. Finalmente, vendrá la eternidad. Dios gobernando el universo, ya no solo la tierra, sino el universo,
por toda la eternidad. Y eso es lo que nos espera a todos los creyentes en Cristo Jesús. Habíamos dicho que estamos entrando a una sección donde vamos a ver 7 cuadros. Y justamente eso es lo que vamos a estar estudiando ahora. Esos 7 cuadros que aparecen graficados, descritos en los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis. Primer cuadro, una puerta celestial. Apocalipsis capítulo 4, versículo número 1. Dice así: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Se produce un cambio de escenario. Ahora el escenario es el celestial. Como estábamos diciendo, Juan es trasladado de la tierra al cielo. Y lo que Juan va a ver en los capítulos 4 y 5 es lo que ocurre en el cielo. Y luego, capítulo 6 en adelante, Juan verá lo que ocurre en la tierra. Pero recuerda lo que le dije en su momento, ¿eh? Hay momentos que Juan va a ver lo que ocurre en la tierra, luego lo que ocurre en el cielo, y así va a estar. Por decirlo así, en una bajada y subida, así va a estar Juan. El sonido de la trompeta se usa aquí metafóricamente, o sea, se usa una figura de lenguajes para representar algo, para destacar la autoridad de la voz del Señor soberano que habla con Juan. Ese es el sentido dice con una voz como de trompeta, o sea, potente, fuerte, con autoridad. Eso es lo que quiere decir. El apóstol recibe un mandato urgente de subir y evidentemente entrar por la puerta que le ha sido abierta en el cielo con el fin de recibir la revelación de parte del Señor, porque ese es el propósito que el Señor tiene para Juan al llevarlo al cielo, para mostrarle todo lo que va a ocurrir tanto en el cielo como en la tierra. Número 4. Aquí Juan está actuando como un cuadro, o sea, un tipo de la iglesia. El mandato que recibió Juan es: sube acá. Aquí se produce el arrebatamiento de la iglesia, que es trasladada al tercer cielo. Y como hemos explicado, esto ocurre antes que se dé inicio al periodo de la tribulación y a los juicios que ocurrirán durante este periodo. 3 veces en las Escrituras Dios dice: sube acá. Lógicamente estamos usando esta frase en un sentido metafórico, o sea, no algo literal, sino para dar a entender algo nada más. Esto se refiere a los 3 arrebatamientos. Quizás esto a usted le va a sorprender, ¿no? Que hay 13 arrebatamientos. Explicamos un poquito. Primero, o quizás si puede decir usted arrebatamiento, ya, primer arrebatamiento. Cuando Cristo llevó a los santos del Antiguo Testamento al tercer cielo. Esto ocurrió en el momento de la ascensión de Cristo al cielo. Cristo tomó el paraíso que estaba en un lugar junto al infierno, no digo estaban en el mismo lugar exacto, que eran juntitos, por decirlo así, no estaban en el mismo lugar. La Biblia dice separado por una gran cima, o sea, un gran precipicio, un gran barranco, lo separaba. Si no, usted lea la historia del rico y Lázaro, y ahí estaba lo que los judíos llamaban el seno de Abraham y lo que en la Biblia se llama el paraíso. Y Cristo luego toma el paraíso y lo traslada llevándolo al tercer cielo. Ahora el paraíso queda en el tercer cielo. En la sesión anterior estuvimos viendo varios pasajes que hablaban acerca del cielo, y ahí vimos un pasaje que está en 2 de Corintios, ya donde Pablo mismo dice de que este lugar, el tercer cielo, es el paraíso. Y Pablo va a hablar así:
Dice el paraíso, tercer cielo, paraíso, porque son el mismo lugar ahora y son sinónimos. Este traslado que hizo Cristo tomando a los creyentes que habían muerto antes de su crucifixión, estos creyentes fueron trasladados, por eso se habla como un arrebatamiento, fueron arrebatados, trasladados de ese lugar hasta el tercer cielo. Esto también está mencionado en Efesios capítulo 4, versículos 8 al 10. Leo así, la palabra del Señor, dice así. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Explicamos, subiendo a lo alto, Cristo ascendiendo al tercer cielo. Dice, llevó cautiva la cautividad. La cautividad era justamente ese lugar que se llamaba el seno de Abraham o el paraíso. Y se la llevó cautiva, o sea, la tomó. El Señor cogió la cautividad y lo llevó, dice, arriba. Luego dice, versículo número 9, dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió, Cristo Jesús, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El Señor Jesucristo, en el momento de su ascensión, llevó a todos los creyentes que estaban en esa cautividad en el paraíso, junto al Hades, al infierno, y los llevó al tercer cielo. Eso es lo que comúnmente le llamamos el primer arrebatamiento. Segundo arrebatamiento, cuando la iglesia sea arrebatada antes de la tribulación. Esto es lo que siempre nosotros hablamos comúnmente, el arrebatamiento de la iglesia. Lo que estamos esperando que ocurra en cualquier momento y de lo cual hemos hablado en la sesión anterior. Tercer arrebatamiento, que también vamos a estudiarlo de acuerdo al orden de lo que vamos a estar haciendo en Apocalipsis. Dice, en el arrebatamiento de los creyentes al final de la tribulación, en la segunda venida de Cristo. Para eso tenemos un pasaje en Apocalipsis capítulo 11, versículo número 12. Allí en Apocalipsis capítulo número 11 se describe la obra de los dos testigos, dos hombres que van a venir de parte de Dios para obrar en este mundo maravillas, pero sobre todo predicar la palabra de Dios. Va a haber un momento dado donde el anticristo va a echarles la mano y los va a matar. Y esto va a ocurrir justo cuando va a venir el arrebatamiento de los creyentes de la tribulación, al final de la tribulación, en la segunda venida de Cristo. Este evento también se describe en Mateo capítulo 24, versículos 29 al 31. Hace poco estuvimos haciendo una serie muy larga sobre Mateo capítulos 24 y capítulo 25. Usted puede consultar ahí y ver cómo estudiamos y analizamos la Biblia, explicando que en la segunda venida de Cristo, el Señor va a arrebatar a los creyentes que estén presentes durante la tribulación, que se han convertido a Cristo, serán arrebatados al final de la tribulación. Y eso es lo que se está hablando acá. Y una muestra justamente es que estos creyentes, los dos testigos que son muertos, son resucitados y llevados por el Señor. Observe lo que dice Apocalipsis 11:12. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, a los dos testigos que estaban muertos. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Resucitaron y ascendieron al cielo en una nube. Ese es el arrebatamiento de los creyentes al final de la tribulación, creyentes que se han convertido durante la tribulación. Usted observe bien lo que decimos ahí en sus notas, por favor, y usted vea bien que esto no es el arrebatamiento de la iglesia. Es por eso que muchos se confunden y creen que la iglesia pasa por la tribulación. No es así. Sigamos.
La mejor lectura en el texto griego es del capítulo 4, versículo 1, una lectura literal de una parte, dice así: las cosas que necesariamente sucederán después de estas. Completa la tercera parte, o la tercera división, perdón, del bosquejo del libro que aparece en Apocalipsis 1, 19. Aquí se está hablando de que los eventos que están profetizados a partir de Apocalipsis capítulo 4 en adelante, necesariamente, por decirlo así, de una forma obligatoria, establecida ya por Dios, tienen que ocurrir y van a ocurrir. Es decir, nada de lo que está escrito en Apocalipsis va a dejar de ocurrir. Todo va a ocurrir, pero en su debido momento. La referencia es a los acontecimientos que se describen en el resto del Apocalipsis, es decir, desde el 4.1 hasta el 22.21. En estos capítulos se describen lo relacionado con el día del Señor, que abarca lo que le dije hace un momento. Aquí se va a explicar un poquito más cuáles son los eventos principales que van a ocurrir en este largo periodo de tiempo que se llama el día del Señor. Eventos que están mencionados en Apocalipsis. Primero, yendo en el orden como aparece en Apocalipsis. Primero, los juicios de la gran tribulación. Y anótela ahí al costado, por favor, ¿no? Que dice Apocalipsis 6 al 18. Porque el capítulo 6 al 18 habla sobre juicio de Dios durante la gran tribulación. Segundo evento, la venida en gloria del Rey Mesías. Apocalipsis capítulo 19, donde se anuncia las bodas del Cordero y la venida de Cristo con su novia, la iglesia. Tercer evento, el reino mesiánico, el reino grandemente esperado por los judíos en toda la Biblia y los creyentes. Eso está en Apocalipsis capítulo número 20. Finalmente, cuarto y último evento. No son todos los eventos, sino los más resaltantes. La creación de los nuevos cielos y la nueva tierra. Apocalipsis capítulo 21 y 22. La tierra actual será destruida por fuego y el Señor hará una nueva tierra. Una tierra preciosa, según lo que se nos dice en Apocalipsis y también en Isaías. Segundo cuadro, un trono celestial. Capítulo 4, versículos 2 al 6. Lo primero que vamos a mencionar es esto. Juan ve al Dios eterno sentado en su trono, en majestad y esplendor. Qué visión debe haber sido tan maravillosa, tan sobrenatural y también tan sobrecogedora, ¿verdad que sí? Imagínese un hombre que está viendo a Dios sentado en su trono. Vuelvo a repetir, tiene que haber sido una visión maravillosa, en verdad, maravillosa. Dice así el versículo número 2. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Juan está viendo a Dios. Tal como se menciona en Apocalipsis 1:10, Juan es transportado hasta el mismo cielo, donde pudo contemplar las cosas que le fueron reveladas. Y de eso se trata todo el asunto del Apocalipsis. La referencia es a un trono de juicio o al estrado de un juez, porque justamente eso es lo que Daniel pudo ver en el capítulo 7 de su libro, que él narra ahí. El juez, el anciano de días, entra y toma asiento. Luego dice que esto representa la absoluta soberanía de Dios y el hecho de que el juez y señor del universo está a punto de intervenir en la historia de la humanidad.
el trono de la gracia se transformará en el trono del juicio. Es que lo que ocurre es que ahora, en el día de salvación, Dios ofrece salvación y su trono es un trono de gracia. Cualquier hombre puede acercarse a Dios en oración pidiendo perdón, abriendo su corazón, buscando a Cristo Jesús, hombre o mujer, puede hacerlo. Y el trono de la gracia de Dios está abierto para oírle en oración que le suplica perdón. Pero llegará el momento cuando ese trono de gracia se convertirá en un trono de juicio. Y ahora lo que estamos viendo es eso, un trono de juicio. En la presente era de la iglesia, el trono de Dios es un trono de gracia, según como se nos revela en Hebreos capítulo 4, versículo 16. Podemos acercarnos para encontrar salvación y ayuda, pero llegará el día cuando este trono se convertirá en un trono de juicio y ya no quedará más oportunidad de salvación por gracia. Es decir, va a llegar un momento cuando se acaba la gracia, por decirlo así. Y solamente viene ahora la justicia, el juicio nada más. El mencionado trono, el trono de juicio, es colocado o introducido en ese momento porque antes no estaba allí. Es decir, cuando Juan mira, no estaba el trono recién es colocado, instalado, lo cual justamente apoya la enseñanza de que primero había un trono de gracia, pero ahora está siendo colocado un trono de juicio para la humanidad. La ubicación del trono, según lo que tenemos en la Biblia, primero este trono se encuentra en el tercer cielo, allá donde Dios vive, a donde el hombre no puede llegar con ninguno de sus aparatos tecnológicos más avanzados, en el tercer cielo, lo más alto del universo. Este trono se encuentra sobre un mar de vidrio, como lo vamos a ver en esta misma descripción del capítulo 4 de Apocalipsis. Ese mar de vidrio, que es agua, que está mezclada con fuego. Luego, la dirección del trono, tomando el universo. ¿Cuál es la dirección del trono? Según lo que encontramos, es el norte. El trono se encuentra en el norte. Ahora, ¿por qué decimos el norte? Porque en Isaías capítulo 14, versículos 12 y 13, está hablando de la actitud de lo que había en el corazón de Satanás cuando quiso dar golpe de estado, por decirlo así, contra Dios. Y dice así, capítulo 14 de Isaías, versículos 12 y 13 dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, o sea, junto a los ángeles de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Lógicamente, esta expresión a los lados del norte puede ser una expresión poética, porque Isaías tiene esa particularidad siempre de hablar algo poético, y puede ser que poéticamente Isaías esté diciendo que Satanás quiso acercarse a un lugar muy lejano, el norte, ¿no?, para tratar de sacar a Dios de su trono. Pero también puede referirse, mirando el universo, hacia el norte. Y todos nosotros sabemos que el único lugar fijo que tenemos en la tierra y que ha servido como punto de guía para todos los viajeros, tanto por tierra como por el agua, y hoy en día a las naves que salen al espacio, es la estrella del norte. Es la única estrella que se encuentra ubicada en el norte exacto, porque inclusive lo que se llama la estrella del sur, la estrella polar del sur, no está en el sur, apunta hacia el sur, pero no está en el sur. La única estrella que está ubicada en el norte exacto es la estrella del norte. Y muchos dicen, de repente si uno sigue la estrella del norte puede llegar al trono de Dios. ¿Quién sabe? Pero yo sí le digo una cosa, ninguna nave que el hombre tenga o que pueda construir jamás podrá llegar a ese lugar. Solamente se puede llegar
cuando el Señor nos lleve a su presencia, nada más. Letra E en sus notas dice: y en el trono uno que estaba en el acto de sentarse. Eso así se debe de traducir literalmente, que estaba en el acto de sentarse. Y en el trono uno que estaba sentándose. Recuerda usted, es el juez que está entrando a la sala de juicio y que va a tomar asiento en su trono para juzgar. Esa es la idea de todo esto. La expresión sentándose sobre el trono apunta al hecho de que Dios, como juez del universo, da comienzo a los juicios escatológicos profetizados en las Escrituras. El cuadro es el de un juez que entra en la corte judicial y toma su sitio en el estrado real, porque el juicio va a comenzar. El juicio se va a iniciar. Desde este trono el Señor gobierna el universo y un día juzgará a todo ser humano. El soberano. ¿Qué encontramos acá sobre el soberano en el versículo número 3? Dice así en el versículo número 3. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Aquí Juan, un poquito, por decirlo así, un poquito nos va a describir a la bendita persona de Dios y a su trono, un poquito. Las piedras mencionadas, jaspe y cornalina, simbolizan las deslumbrantes glorias, atributos, excelencias y perfecciones de Dios el Padre. Porque estas piedras son preciosas, rarísimas de conseguir, rarísimas de encontrar, pero habla de todo eso, de Dios Padre. El arco iris que aparece alrededor del trono es un recordatorio del pacto de Dios con Noé. Quizás sea una manera de traer a la memoria que Dios es misericordioso aún en medio del juicio, porque eso es lo que demuestra el arco iris. Todos sabemos lo que ocurrió con Noé y la gente en su época. Después del diluvio, cuando Noé ya salió con todos los animales y familiares, salieron del arca de Noé, ellos hicieron un pacto con Dios, o Dios hizo un pacto con el hombre. Y como señal de ese pacto, Dios dijo así, en Génesis 9:13, dijo así el Señor, dijo de esta manera: mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Pero observe usted cómo el Señor le llama al arco iris. Dice, mi arco he puesto en las nubes. El arco iris es señal del pacto de Dios. Hace algunas semanas, en varias partes del mundo se estuvo viendo muy seguido el arco iris. Y mis hijas también lo vieron, le tomaron fotos. Algunas personas de nuestra congregación también lo vieron y tomaron fotos y colocaron, ¿no? Y cuando estábamos viendo eso con mi esposa, que en la televisión también salía, nos miramos y decíamos, qué raro, ¿no? ¿Por qué Dios estará permitiendo que salga tanto el arco iris ahora, no solo en Perú, sino en muchísimos lugares en el mundo ahora? Y yo le dije, es que estamos en pandemia y Dios está mostrando, o Dios nos está haciendo recordar que Dios siempre es misericordioso aún en medio del juicio. Y eso es cierto. Dios siempre muestra su misericordia aún en los momentos más terribles del juicio que se esté derramando sobre la humanidad. Número 3, lo que sale y lo que hay delante del trono, versículos 5 y 6. Dice así estos versículos. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios.
Y solo la primera parte del versículo 6 dice: y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Aquí vamos a dividir estos versículos en dos partes. Primero, lo que sale del trono y luego lo que hay delante del trono. ¿Qué es lo que sale del trono? Relámpagos, truenos y voces. Esto no le hace recordar lo que ocurrió en el monte Sinaí, en Éxodo capítulo 19, cuando Dios, Jehová, descendió sobre el monte Sinaí. A mí sí me hace recordar la presencia de Dios. Dice: la escena presagia el inminente juicio. Una vez más, puede observarse que el trono mencionado aquí no es el trono de la gracia de Hebreos 4:16, sino el trono o estrado judicial. Durante este periodo que tiene que ver con la 70ª semana de Daniel 9:27, la semana número 70 de la tribulación, el trono de Dios es un lugar de juicio y sentencia de juicios. Una vez que ese tiempo se cumpla, el trono de Dios será un lugar de bendición, según se nos relata y se describe en Apocalipsis capítulo 22, versículo 1. Así que este trono de juicio no va a ser para siempre el trono de juicio. Una vez más, volverá a ser un trono de gracia otra vez. Ahora, lo que hay delante del trono. Delante del trono, en esencia, hay dos asuntos que Juan va a describir muy detalladamente. Primero tenemos las 7 lámparas de fuego. Juan vio 7 antorchas, porque esa es la palabra que Juan utilizó, antorchas realmente. Juan vio 7 antorchas de fuego ardiendo delante del trono con llama brillante y continua. El apóstol identifica dichas 7 antorchas con los 7 espíritus de Dios. Ojo aquí, es bueno aclarar que no necesariamente está hablando literalmente de 7 espíritus, sino se usa una figura para hablar de algo completo, algo total. Dice así: la referencia es al Espíritu Santo, quien también aparece en la perfección de su ira como miembro incuestionable del tribunal celestial. Mire usted que estamos hablando del tribunal celestial, ¿ah? Porque recuerda que estamos en una sala de juicio. El Padre es el juez y todo, y hay ahí personas que están presentes como miembros de esta sala de juicio. Y aquí en su nota dice, en el punto 4 dice: en este tribunal celestial está la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, asistida por los 24 ancianos y los 4 seres vivientes, que en la próxima sesión estaremos explicando quiénes son, listos para ejecutar los juicios decretados por Dios con el fin de purificar la creación y preparar la tierra para el reinado glorioso del Mesías. Porque ese es el propósito básico que tienen con estos juicios: preparar la tierra, limpiar, purificar la tierra para el reino de Jesucristo en este mundo. Y finalmente, lo último que describe Juan acá, que hay delante del trono, es un mar de vidrio. Podría referirse a un pavimento de vidrio que se asemeja a la superficie del agua. Es agua mezclada con fuego, según se entiende por lo que dice en Apocalipsis capítulo 15, versículo 2, y el capítulo 22, versículo 1. O sea, el trono de Dios está sobre agua mezclada con fuego. Y algunos dicen, quién sabe, posiblemente es agua que está solidificada, o sea, algo así como si fuera hielo, porque no tengo otra forma de decirlo, un vidrio, un hielo que está ahí. Sobre eso está el trono de Dios en el cielo, en el tercer cielo. Punto 3 dice: definitivamente es un cuadro que presenta una realidad fija
y permanente de la santidad como requisito indispensable para entrar en la presencia de Dios. Cuando Dios permita que lleguemos al capítulo 15 de Apocalipsis, ahí podremos ver cómo hacen los santos para entrar por ese mar de cristal y poder llegar al trono de Dios. Y damos gracias a Dios por permitirnos haber podido llegar a este estudio que hemos hecho.